Saludos amigos, hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a conversar con una persona que estuvo en YECSE desde el momento que se informó que se produjo la tragedia. Ella es la directora de centros hospitalarios, la doctora Yocasta Lara. Saludos Yocasta, ¿cómo está? Hola Martina. Bien. Todo bien, gracias a Dios. Hoy no vamos a hablar de salud como hemos hablado en otros momentos, sino vamos a hablar de ese momento de la madrugada del 8 de abril. ¿Quién te llamó y a qué hora? La primera llamada yo la recibo a las 2:17 de la mañana. Ya claro, tenía otras llamadas perdidas, pero la primera la recibo a las 2:17. Me llama el doctor Rudy de Gracia, que trabaja en coordinación con el director del COE, el general Méndez. ¿Qué te dijo? Posteriormente, no, él me cuenta lo que está sucediendo, pero posterior a eso se comunica conmigo la doctora Nairobi Madé, que es la coordinadora de hospitales de alta complejidad de acá del centro, y me especifica lo que está pasando. Me dice, doctora, una tragedia. Cuando llegó la hora, ¿verdad? Digo, caramba, yo me imaginé que algo había pasado. No sabía la magnitud, pero sí porque no acostumbran a llamarme a esa hora. Entonces le pregunto, ¿qué pasó, Madé? ¿Tú la conoces, la pediatra? Sí. ¿Qué pasó, Madé? Y me dice, doctor, una tragedia. Se cayó el techo del YECSE y había una fiesta con Ruby Pérez. Inmediatamente, pues ahí es que entonces llamo a Rudy de Gracia, devuelvo, le explico que voy a salir ya para allá y ya lo demás, ¿verdad? Me paré, me bañé, me vestí y salí rumbo entonces al área 0, donde aconteció la tragedia. ¿Y cuál fue la primera impresión de la doctora Yocasta Lara cuando llegó a la zona? Bueno, te diré lo que le he dicho a otras personas. Uno vive de todo, o sea, en este cargo es demandante. Cuando se presenta cualquier situación, pues parte de lo que hace la dirección de centros hospitalarios es justamente lo que es la ayuda técnica y todo lo que tenía que ver con el componente de emergencia, traslado, todo eso nos corresponde. Y en vista de eso, de la complejidad de lo que es la dirección, nosotros hemos tenido la oportunidad de cooperar con el tema del COVID, la tragedia de San Cristóbal y la explosión, el tema del carnaval de Salcedo, y todo eso impacta. Y sabemos que en COVID hubo miles de muertos, sin embargo, era disperso, por ejemplo, tanto en la capital, tanto en Santiago, que para la zona sur, o sea, y era algo también que impactaba a uno, la cantidad diaria, ¿verdad?, que se reportaba, pero sin embargo, era algo a nivel mundial. Esto se centra solamente en nuestro país, y ver tantos muertos de manera repentina no es lo mismo que manejar una pandemia con personas que uno sabe que estaban en condiciones críticas y que iba a desencadenar en muerte. Sin embargo, aquí es un grupo de personas que estaban celebrando su cumpleaños o escuchando su artista preferido. Honestamente, para mí nada más impactante que esto. O sea, cuando llegué al área 0, que ya estaban sacando cuerpo, o sea, yo miraba para la derecha y lo que veía era bolsa con 2 o 3 muertos, o sea, claro, en diferentes bolsas. Miraba al frente, que estaba una ambulancia, igual, personas ya fallecidas. Miraba hacia el frente y veía lo mismo. O sea, mi piel estaba erizada, impactada, pero por supuesto tenía que mantenerme dentro de la cordura profesionalmente, porque también los que se estaban sacando, que estaban en condiciones de traslado, teníamos que brindar el apoyo para saber dónde se iban a derivar y estar en comunicación con los hospitales, y ese era el mejor aporte como profesional y como persona que yo podía hacer. Sin embargo, llega el momento, por supuesto, que como persona uno se derrumba, porque aparte de eso, según iban pasando las horas, me iban contactando para decirme, tengo una sobrina y esa persona, bueno, mira, a llegada de uno, conocido, que me decían,
mira, verifícame si en el listado, y tú también no poder darle la respuesta que ellos necesitaban en el momento, porque yo no me podía poner a responder a cada uno que quisiera tener, porque yo estaba haciendo un trabajo de campo que ameritaba tener concentración. Pero iba recibiendo llamadas. De hecho, hubo una muy buena amiga mía desde el primer semestre de la universidad que falleció, y cuando a mí me llamaron para decirme que ella estaba ahí, me impactó bastante, igual que un familiar también que falleció ayer, la sepultamos. O sea, no es lo mismo ni es igual ver una cantidad de personas así y que tú tengas que enfrentarlo. Te impacta, duele como ser humano. Y cuando uno tiene mucha empatía, realmente uno se desborona. Pero después porque sale la parte sentimental, sale la parte humana, ya no te sale la parte profesional de que sabe que tiene que estar consciente en tiempo y espacio y que no puede distraerte con nada más que no sea prestar atención, porque de esos pacientes dependía, ¿verdad?, de llegar en las mejores condiciones al hospital. Tú tenías comunicación directa con el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? ¿Por qué tú? No, o sea, me contactó porque realmente uno estaba en la zona cero, el presidente muy asequible con todo el personal, ahí había un gran equipo, le dio seguimiento desde el momento cero. Recuerden que fue uno de los primeros en informarse por la gobernadora que lamentablemente falleció, y el presidente, o sea, siempre lo digo, no es porque yo esté en este cargo, pero es una persona muy humana y muy directa, muy informada, y le gusta siempre tener apreciación de lo que está sucediendo, los seguimientos, y su esposa también. De hecho, tuve la oportunidad de visitar con la señora Raquel Albaje, la primera dama, al otro día del evento. Visitamos en la noche el hospital Ney Arias Lora. Cuando tú veías a los heridos, que fuiste tú que los contabilizaste, ¿cómo tú te sentiste? Te repito, en el momento, honestamente, o sea, impactada, pero... No, yo pregunto ya en los hospitales. Ya en los hospitales, Sí. cuando cuando fuimos a la visita, escuchamos sus testimonios, cómo ellos se sentían, y con lo que pudimos hablar eran personas que dentro de sus condiciones estaban estables, pero ya había una que la habían operado, y no, dos que ya estaban operados, que estaban en condiciones estables y estaban en sala. Investigué mucho de cómo ellos se sentían de la tragedia, porque no quería refrescarle lo que ellos habían pasado, más bien saber su condición, cómo se sentían con relación al trato y de su salud, cómo iban mejorando. Pero el tema per se de la vivencia no la toqué. Tú acabas de explicar que tenías una pariente. ¿Cómo tú te enteraste que tu pariente también estaba entre las víctimas? Alrededor de las 9 de la mañana me llamó un primo y me dijo que ella estaba ahí porque ella había llamado incluso por teléfono. Y cuando él se comunicó conmigo, como a los 20 minutos, a ella la sacaron. ¿Tú estuviste ahí cuando a ella la sacaron de...? Sí, cuando yo fui directo ya, o sea, iba, ya la había montado en la ambulancia. Entonces su papá había pedido que la trasladaran hacia un sitio, le iban a llevar, y se trasladó donde su papá pidió. ¿Y tu familia cómo te cuestionó sobre esto? Porque ya tú estabas involucrada como una de las víctimas, familiares de víctimas. Honestamente, con mucha oración, porque mi familia es de fe cristiana, no me abordaron mucho el tema llamándome, porque sabían que conocen. Cuando yo tengo una responsabilidad de algo, yo me entrego por completo. Entonces, como ellos saben que yo trabajo de esa forma, pues tuve poco contacto en ese momento. De hecho, mi hijo ese día fue al colegio porque yo me auxilié de otra persona para que me hiciera el favor de llevármelo al colegio, porque no lo iba a dejar también en la casa con ese tema. Y luego pasar a buscar a mi hijo ya en la casa de mi madre, porque entonces mi hermana se lo llevó, porque sabía ya que mi tema iba a ser corrido ahí en el evento. ¿Qué pasó con tu salud al segundo día de...? El tercer día. El tercer día, ¿qué pasó con tu salud? El tercer día. Porque ya tú sabes que al otro día uno sigue con el tema. Pues el tercer día yo tenía una entrevista en un programa de televisión, me comencé a sentir mal, porque yo no había dormido bien. Me comencé a sentir inquieta.
Y cuando salí, que iba doblando en una calle muy concurrida, justamente estaba respondiendo una llamada y me sentí mal. Y dije, me siento mal. Y me dijo, ¿tú vas conduciendo? Sí, ponte, ahoríllate. No podía porque yo sentía que la pierna no me estaba respondiendo. Y lo que hice fue que seguía a mi izquierda, pero había una jipeta delante de mí. Y yo lo que hago es que pongo el vehículo en parqueo, en parking. Había una no muy lejos, como 300, 200 metros. Toco bocina, le digo que venga, le hago señas que venga, porque estoy mareada. Y me dice que no. Y le insisto que venga. Siga, no, la actitud. Entonces cuando la jipeta logra entonces doblar en U, porque ahí se podía doblar en U, yo como pude, giré a mi izquierda, pero en vez de coger para acá, que era lo que yo pretendía, seguí para tratar de llegar a la maternidad de Altagracia, que era lo que me quedaba más cerca. Cuando casi me llego, que no pude, me parqué y llamé al doctor Jiménez y me dieron la puerta. Pero era estrés, la falta de sueño, tenía la presión alta, yo no sufro de la presión, pero tenía la presión alta, la azúcar bajita, pero era el proceso. Pero nada, me canalizaron, me hicieron todo y me mandaron a descansar, ni que por 48 horas, pero tú sabes que eso no puede ser. Pero sí, ese día me fui a la casa y descansé como 5 horas, honestamente. 5 horas que ni yo misma me lo creía. Cuando yo desperté, ¿qué hora es? Las 6, o sea, a la 1 fue que yo me dije, ¿qué? Y cojo de una vez para el celular porque yo sé que se requería todavía de estar en comunicación permanente. Y tenía una cuenta llamada perdida, pues de costumbre devolví, me actualicé nuevamente y gracias a Dios todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, que todo salió bien, estás bien ya. Sí, porque ya uno, como te digo, o sea, uno va teniendo vivencia, claro, y uno se impacta, por supuesto que sí. Y creo que como esto, o sea, yo misma no quisiera volver a vivir una experiencia de esa magnitud. Si me tocase nuevamente, pues, y tuviera la oportunidad de dar la cara y estaré, porque lo que soy es médico. Pero mi deseo de verdad es no tener que volver a enfrentar una situación de esa magnitud, muy impactante. Gracias, Yolanda. Amigos, escucharon a la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, la doctora Yocasta Lara, quien además de que realizó una función encomiable en el rescate de víctimas sobrevivientes en el desplome de Yexse, también resultó ser familia de una de las víctimas. Retorno con ustedes.